y le doy gracias a Dios porque me permitió hablar, o me está permitiendo hablar de esto, el rol de la iglesia en tiempos modernos. ¿Por qué en tiempos modernos? Porque tristemente la iglesia ha cedido, la iglesia sigue sucumbiendo ante el mundo y se está adaptando al mundo, tristemente. No lo vamos a permitir. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y con el poder de Cristo, de su Espíritu en nosotros y de su palabra, para lograr que eso no suceda en esta iglesia local, hermanos. Así es que hoy vamos a la segunda parte acerca del rol de la iglesia en tiempos modernos. Y recapitulando un poquito, aprendimos primero, antes de aprender cuál es el rol que nos corresponde, tuvimos que aprender el concepto de iglesia. Y si tú recuerdas, ¿qué significa iglesia? No un llamado, porque es un grupo. Los llamados afuera de ¿dónde? O los llamados a salir de ¿dónde? Los llamados a salir del mundo para ser parte de la familia de Dios. Y esa asamblea, esa congregación que se reúne para salir del mundo y ser parte de la familia de Dios, es la iglesia. Eso aprendimos. También aprendimos que fuimos comprados, ¿verdad?, por un precio altísimo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a que nos compró, ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu, aprendimos, ¿verdad?, ahí en Corintios, que es de Dios, le pertenecen a Dios, y esa es la razón por la que me debo congregar, porque Dios me llama a hacerlo, además de que pagó por ello. También cuál debería ser la actitud, aprendimos, al venir y congregarnos. ¿Se acuerdan? Hebreos lo dice, acerquémonos pues con un corazón ¿qué? Sincero, ¿se acuerdan? No a la fuerza, debe haber sinceridad en el corazón. También decía ahí, en plena certidumbre de fe, sabiendo que lo que voy a escuchar lo voy a creer y lo voy a obedecer. No puedo andar aminorando los principios de Dios, sino en plena certeza de fe, dice allí. No solo así, también dice que debo venir aquí con corazón purificado de mala conciencia, ¿verdad? O sea, si hice algo mal, si sé que hice algo mal y no lo he arreglado, si no he pedido perdón, si no he arreglado asuntos que Dios ya me habló, no estoy viniendo aquí con un corazón purificado, ¿ok? También dice los cuerpos lavados con agua pura. Y estaban utilizando términos que hacían alusión al proceso de limpieza y purificación de un sacerdote cuando servía en el tabernáculo. El sacerdote tenía que hacer un montón de cosas, entre ellos salpicarse gotas de sangre, entre ellas tenían que lavarse en la fuente de bronce, etcétera. Había todo un proceso y ahí están usando esos elementos simbólicos para la vida del creyente. Es decir, debo venir aquí con mi cuerpo lavado con agua pura. ¿Sabes? A veces pensamos que venimos aquí a la iglesia a que aquí nos purifiquen. Y ya quedamos que esta reunión, ¿qué debería ser? Un lugar de adoración, ¿verdad? Un culto de adoración, eso debería ser esta reunión. Si vienes a aprender la palabra, pero previamente tú ya te purificaste en casa. Tú ya estuviste haciendo la tarea en casa y llegas aquí ya con buena conciencia, con buena actitud, dispuesto a creer, dispuesto a obedecer, pero lavado también con agua pura. ¿Qué representa ser lavado con agua pura? Lavarnos con la palabra. Entonces uno no llega a que lo laven aquí. Ahora, gracias a Dios, cuando venimos así medio cochinitos, pues la palabra, entre otras funciones, además de que nos descalabra, ¿verdad? Dicen por ahí, nos lava y salimos limpios también, si es que durante la prédica entendimos y nos arrepentimos, ¿verdad? Por eso al final, ¿qué hacemos casi siempre? ¿Qué se hace al final? No el canto, ¿qué hacemos al final después de la prédica? Oramos. ¿Qué es la oración? ¿Se acuerdan? Un intercambio de voluntades. Oro para que el Señor quite lo que yo acabo de aprender que estuvo mal. Señor, quita esto, ayúdame,
¿no? Y ahí es en donde nos limpiamos con agua pura. Pero no debería ser así siempre. Deberíamos ya venir lavados con agua pura. No se refiere a que te bañes, pero también báñate, por favor, ¿sale? ¿Cómo más aprendimos? Que tenemos que mantener firme, sin fluctuar, esa profesión de nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cómo es mantenernos firme? Ahí al final del pasaje aprendimos que decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o hábito, es decir, es frecuente que faltan, y te animamos y te exhortamos la vez pasada y hoy también, no faltes, ¿sale? Entonces, hablábamos después de los 3 roles de la iglesia, dijimos que son 7, y por ahí me dijeron en la semana que no quedaron muy claros. ¿Quién me dice cuál es el rol número 1 de la iglesia en tiempos modernos? La adoración, sí quedó claro. Número 1, la adoración, pero por los que no quedó claro, anótenlos. El rol número 1 de la iglesia en estos tiempos es adorar. Estamos recapitulando, ¿ok? Es adorar a Dios, ser una adoración como la iglesia de Cristo para nuestro Dios. Número 2, aprendimos que el rol de la iglesia es ser la expresión terrenal de la realidad celestial, ¿ok? Ya hablábamos ahí, dábamos un ejemplo del fruto del Espíritu. Decíamos que eso que es un elemento espiritual y que nació del cielo, nació del Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, eso celestial se tiene que manifestar aquí. El amor, el gozo, la paz, etcétera, se tiene que manifestar. Entonces expresamos aquí en la tierra lo que realmente sucedió allá en el cielo. Fuimos adoptados, nacimos de nuevo, tenemos la naturaleza de Cristo. Y número 3, aprendimos también que la iglesia debe ser el lugar de comunión de los santos, ¿ok? Y aquí vamos a continuar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable. Señor, háblanos en esta mañana, mediodía. Háblanos de tal manera que podamos llevar a nuestros hogares el gran deseo de ser transformados. Señor, ser renovados. La conciencia y la convicción de arrepentirnos si estamos actuando mal y de alinearnos a tu palabra. Señor, que salgamos de aquí también fortalecidos, Señor, con la esperanza en nuestro corazón de que tú no nos dejarás avergonzados. Cuando creemos en ti, cuando ponemos, Señor, nuestro corazón y nuestros deseos en tu voluntad, Señor, tú te agradas de nosotros. Señor, no nos avergüenzas, nos glorificas, nos exaltas también, Señor, aún frente a las personas, Señor, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque queremos darte gloria, honra, gloria, exaltación a ti, Señor, no a nosotros, no que nos vean a nosotros, que te vean a ti, porque ese es nuestro rol aquí en la tierra también, ser luz en medio de tinieblas. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, para cerrar el tercer punto y terminar los otros puntos. Estuvimos hablando, y ahí me quedé, estuvimos cerrando acerca de las relaciones que la iglesia tiene con los no creyentes. Y es importante terminar de cerrar este punto para que no quede duda. Decíamos que no podemos tener comunión, ¿verdad?, con las tinieblas. No podemos tener comunión con nadie que no tiene temor de Dios o que no ha rendido su vida a Cristo. Es importante esto, hermanos, porque Primera de Corintios 15, 33 nos va a enseñar un principio, escúchenme esto, que la mayoría de los creyentes ignora. Y este principio es importantísimo que te salgas de aquí con esto arraigado en tu corazón para que entiendas el gran peligro que corremos si lo violamos. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 33.
Dice así: no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Y luego dice el 24: velad debidamente y no, ¿qué? Pequéis. Y aquí viene el problema, dice: porque algunos no conocen a Dios. Y yo creo que después de que el apóstol Pablo escribió esto, porque algunos no conocen a Dios, y yo creo que se le prendió el foco ahí y ha de haber sentido pena ajena, ¿verdad? Porque dice: para vergüenza suya lo digo. Ahorita lo vamos a explicar. Dice: para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabes? Pareciera ser que esto no es un principio, es un versículo, ¿verdad? Es un versículo ahí nomás. Pues habla de las costumbres. Pues tenemos buenas costumbres. Y pues no hay que andar hablando mal, porque parece que dice las malas conversaciones. No, hermanos, este versículo es muy pesado, muy pesado, porque nos va a obligar a responsabilizarnos y a tomar acciones y medidas muy drásticas. Póngame atención en esto. Si ustedes ven la Nueva Traducción Viviente, incluso me fui a una versión en inglés, la versión King James en inglés. Miren la traducción cómo dice: no se dejen engañar. Es cuando dice no erréis. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Y luego dice ahí, escuchen ahí la traducción, dice: porque las malas compañías no nada más son conversaciones, porque ¿con quién conversa uno? Esa es la pregunta, ¿con quién conversas? Y cuando dice las malas conversaciones, no es una exhortación que Pablo le está haciendo a los cristianos para que no anden hablando mal el uno del otro, que también lo dice: no chismeen, no murmuren. Ese es otro tema, ¿cierto? No difamen, no hagan presuposiciones. No es eso de lo que está hablando. Pablo lo que está diciendo es: no se junten con personas que tienen malas conversaciones. Está diciendo malas compañías. ¿Por qué? ¿Por qué dice esta traducción malas compañías? Y que corrompen, dice corrompen el buen carácter. Tú y yo nos estamos formando en carácter. ¿A quién nos queremos parecer según Efesios 4? A un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Queremos llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y no sé si has notado cómo dice ahí el versículo: para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si llegamos solo a la estatura, mira, nos ponemos una botarga de Jesús que dé el alto y ya me parezco a él. Y hay creyentes con el creyente botarga, el creyente simi. Se pone la botarga y cree que ya es como Cristo, pero por dentro es un enano. No está a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí lo que está diciendo, hermanos, y también lo confirmé en la versión King James, dice evil company, la compañía de los malvados, el grupo de personas malvadas. Eso está diciendo. El grupo de personas que pecan, que hablan mal, que no tienen temor de Dios, que no han rendido su vida a Cristo. Eso, juntarte con ellos, ¿qué va a provocar? ¿Qué dice aquí? Te va a corromper el carácter. Va a corromper tu vida de tal manera que nunca llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. Corrompe los buenos hábitos, corrompe todo lo que hemos aprendido acá. Y luego dice la versión Nueva Traducción Viviente: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. O sea, pon tu mente en el lugar correcto y deja de pecar. ¿Qué está diciendo? El que tú te juntes con esas personas es que estás pecando. Pero yo no digo nada y participo. Exacto. Ese es el problema, que te quedas calladote, asintiendo,
o dos, o te vas de ahí o los confrontas con el pecado y les predicas el evangelio, pero no lo vamos a hacer por temor a que nos excluyan, esa es la verdad. Entonces dice, deja de pecar, cambia tu forma de pensar. ¿Qué te hace pensar que puedes ser amigo o tener comunión con esas personas? Ya lo hablé hace 8 días. Si tú programas una reunión con ellos, ¿para qué debería ser? ¿Para jugar uno? Pregunto. No, para predicarles el evangelio. Si ellos te invitan a una fiesta, ¿para qué va a ser? ¿Para que les prediques a Cristo? ¿Se puede predicar a Cristo en medio de música reggaetonera? No se puede. El corazón ni siquiera está, la mente no está dispuesta o predispuesta, ni puesta en un ambiente en donde está abierta para recibir a Cristo. No lo está. Dice, velad debidamente. Hay que poner vallas de protección. Papás, hay que poner vallas de protección para uno y para nuestros hijos. Dice, velad debidamente. Piensen bien, a eso se refiere. Y me viene a la mente el versículo que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es eso, vela, pon límites y obedécelos. Autoimponlos basados en la palabra de Dios y apégate a esos límites que tú te estás autoimponiendo, que están basados en la palabra de Dios. ¿Por qué dice? Piensen bien, Nueva Traducción Viviente, verso 34. Piensen bien lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Esto está fuertísimo. En la versión King James en inglés, después de decir, la compañía de los malvados corrompe los buenos hábitos, ¿sabes qué dice en el verso 34? Dice, awake, despierta a la rectitud y no peques. Despierta. La comunión, hermanos, con personas perversas, de acuerdo a este principio, no lo tomes como un versículo, nos corrompe. Nos corrompe. Escucha lo que estoy diciendo. La comunión con personas perversas nos corrompe. No dice que podría corrompernos. No te engañes, hermano. No dice que podría corromperte, sino que lo hará. Es una premisa verdadera. Es verdad esto que está escrito aquí. No sé, los que me acompañaron de sponsors a la convención estudiantil, de esto habló el hermano Steve Piggott. Habló de esto. Él le explicó a todos los jóvenes que están aquí, que fueron a la convención, ya escucharon esto. Pero era necesario que ahora los padres lo escuchen. ¿Sabes qué explicaba el hermano Piggott allá en la convención? Él nos decía justamente esto. Hay personas que piensan que pueden tener amistades del mundo y evitar ser contaminados. Pero han colocado, y este es el verdadero problema, si tú crees eso, papá, o tú crees eso, joven, has colocado tu confianza en tu fuerza de voluntad. ¿Sí está claro esto? ¿Por qué? Estoy colocando mi confianza en, no, a mí no me va a pasar, pero ¿qué dice la Biblia? Malas compañías te van a corromper. ¿Hay alguna otra explicación? Yo pregunto, ¿habría que dar otra explicación a esto? ¿Quién escribió esto? Pablo, ¿inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Esto es un principio, no es algo que yo me inventé, aquí está. Y si tú cedes a eso, estás confiando en tu fuerza de voluntad, hermano. Y has pensado que puedes soportar la influencia, no la vas a soportar. No lo digo yo, entiéndeme. Lo dice su palabra. Este versículo es palabra de Dios y está apoyado en la persona de Dios, quien es veraz. Él es verdadero y no miente. Él lo está diciendo. Entonces, ¿qué resultará si yo me atrevo a jugarle en este versículo? Vuelvo a lo mismo, no es que te hermetices, te metas a una burbuja y les dejes de hablar. Yo no he dicho eso ni nunca lo diré. Organiza reuniones y predícales el evangelio.
Y ahí te cuento cuántas de esas supuestas amistades en poco tiempo ya no te van a buscar. Hazlo, sé valiente y sé obediente. Porque si no va a pasar como el meme, van a venir llorando porque sus hijos fueron pervertidos y corrompidos. Esto es una advertencia durísima. Y es nuestro rol en este tiempo defender esta verdad. Porque somos su iglesia. ¿En qué debemos confiar más? ¿En mi fuerza de voluntad o en la palabra de Dios que está sustentada en su persona? De verdad es tremendo, hermanos. Primera de Juan 1. Vamos a terminar de cerrar este tercer punto. No podía yo dejar de cerrarlo. Repito y reitero, no anden diciendo que yo dije algo que no dije. Reúnete con ellos, por favor. Ahora al revés, te voy a suplicar, reúnete con ellos, pero no en su contexto. Invítalos a tu casa, dales testimonio de quién es Cristo, que vean cómo te comportas tú y tu familia, pero que sea genuino y que sea sincero. Y dales testimonio y predícales el evangelio. Y no hablo tampoco de una vida perfecta, porque no lo eres, ni lo soy yo tampoco. Sino una vida que se equivoca, pero que busca a Dios como su fuente de vida para seguir viviendo y seguir siendo transformados. No vayas y cuentes cosas que yo no dije. ¿Ok? Que por cierto, por ahí anda ahí un rumor que yo dije que no iba yo a prohibir reuniones o comidas después del domingo. Que porque no me gusta gastar. Vayan y tráguense el borrego entero, pero prediquen el evangelio. Lo que sí digo, no dejen de congregarse. Pero, porque el chisme corre así. Hagan reuniones, pero edifíquense. Y si son creyentes, qué pena que en la reunión de los santos, ahorita lo vamos a aprender, siga habiendo chisme, murmuración, hablar mal de otros, ¿no? Poniendo todavía nuestros ojos en otros. No sé, bueno, y aprovecho la oportunidad. Hay un versículo en Filipenses 2:4, dice, no mirando, escucha este versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Este versículo dice, no seas egoísta, no pienses solo en ti. Si ves que algún hermano tiene una necesidad, no veas solo por lo tuyo, ayúdale al otro, ¿verdad? Pero hay unos muy astutos que dicen, es que aquí dice que yo no debo ver nomás por lo mío, yo tengo que ver lo de otros. ¿Te fijaste lo que hizo? No, ese no aplica así. Por favor, no anden viendo lo de otros para chismear, criticar y murmurar. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Y más si son mis hermanos, ¿verdad? Sobre todo. ¿Quién está obrando en mis hermanos? ¿Quién está metiendo su mano, transformando y haciendo una obra regeneradora y santificadora en mis hermanos? ¿Quién? Dios. Y cuando tú hablas de tu hermano, ¿de quién estás hablando? Estás criticando la obra de Dios en esa persona. ¿Qué pasó? Amén. Cuando tú hablas mal de otro, estás hablando mal de la obra de Dios en esa persona. Cierra tu boca. Y ya no usas ni, te lo digo, manita, para orar por ellos, o por ella, o por él. Qué triste, qué triste. Primera de Juan 1, verso 3, dice, Juan diciendo, yo lo vi, dice, lo que hemos visto y oído, eso que os anunciamos. ¿Por qué Juan tuvo que usar esta frase de apoyo, decir, yo lo vi, lo escuché, lo vi con mis propios ojos y lo oí con mis oídos, estuve presencialmente, y eso que yo vi y presencié, esto es lo que te vengo a anunciar, para que también vosotros tengáis que, subraya ahí, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. Qué importante principio aprendimos hace 8 días también. El mismo Padre Celestial cuida con quién se relaciona su Hijo Jesucristo. Ojo con eso.
Ojo con eso. Pastor, es que Jesús se sentaba con pecadores, publicanos, hasta prostitutas, pastor. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio. Por favor, deja de argumentar y obedece. ¿Sale? ¿Qué dice después? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahí está la razón de por qué Juan dice, este es el mensaje que te anuncio. ¿Por qué? Porque vamos a tener comunión, vamos a tener relación íntima. Eso está diciendo Juan. Y si vamos a tener tú y yo relaciones cercanas, estrechas, donde vamos a abrir nuestros corazones de tal manera que vamos a ser amigos muy íntimos, solo quiero decirte algo, por si se te olvidaba, dice Juan, Dios es luz. ¿Qué pensarías si yo llego contigo y te digo, amigo, amiga, quiero decirles que los amo profundamente y quiero crecer en mi amistad con ustedes? Eso va a implicar que voy a abrir mi corazón y les voy a decir muchas cosas de mi corazón, de lo que soy, de lo que vivo y de quién es mi esposa, mis hijos, mi familia. Antes de empezar mi relación íntima y profunda contigo, quiero decirte, amigo o amiga, que Dios es luz. ¿Qué te estoy dando a entender? Y después te digo, y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué te estoy dando a entender? Que la pauta de nuestra relación y que todo lo que va a girar en torno a nuestra relación tiene que ver con cosas buenas, santas, que no le vamos a dar cabida a las tinieblas en nuestra relación. ¿Estás de acuerdo? Eso está diciendo Juan ahí. Y por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. El 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. El hecho, hermano, de que tú y yo nos podamos relacionar es porque andamos en la luz. Aquí lo está diciendo otra vez. No me lo estoy inventando. Y no solo dice que la luz, después dice, y la sangre además. Deberíamos tener temor de Dios siquiera, tener un amigo cristiano. Tener temor de mis palabras y de lo que le voy a decir, de las cosas que voy a platicar, porque está involucrada la sangre de Jesucristo, su Hijo, quien nos limpia de todo pecado. Entonces mi relación con ese creyente no puede ser pecaminosa. ¿Estás de acuerdo con esto? Amén. Ok. Entonces, andar en tinieblas evita que veamos las verdades de Dios. Lo dice el verso 6. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú y yo andamos en tinieblas, hermano, no vemos las verdades de Dios. No se pueden ver porque la luz está apagada, ¿verdad? Lo aprendimos allá en Whisky Lucan. Si yo estoy en pecado, ando en tinieblas, no voy a poder ver las verdades de Dios. ¿Y qué con eso, pastor? Ustedes díganme, ¿cuál es el problema de no ver las verdades de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Qué crees que puede pasar si no veo las verdades de Dios? ¿Qué va a pasar? Voy a pecar, me voy a tropezar con cualquier cosa, con cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿podrías defender a algo que no ves? Y ahí está el problema entonces. Vamos al cuarto punto del rol de la iglesia. Si yo ando en tinieblas y no veo sus verdades, ¿cómo las voy a defender? Porque ese es el cuarto rol de la iglesia: proclamar y proteger las verdades de Dios. Proclamar y proteger, dos cosas, las verdades
divinas o las verdades de Dios. Primera de Timoteo 3 dice, ¿ya están ahí? Primera de Timoteo 3. Recordemos que cuando hablamos de rol, es como cuando te toca, ¿no? Pensando en artes escénicas, Beto, ¿has participado en obras de teatro? Cuando te toca salir, ¿qué haces? Cuando ya va tu rol, te toca el diálogo, ¿qué haces? ¿Sales a escena? Qué pregunta tan tonta, ¿verdad? ¿Cómo que actúo? ¿Salgo? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Estamos aprendiendo 7 roles que francamente no practicamos como deberíamos practicar. Estamos echando a perder la puesta en escena de Dios. Nos toca y no vamos. ¿Cómo voy a proclamar y a proteger sus verdades si ando en tinieblas? Por eso 1 Timoteo 3:14 dice, a esto te escribo, fíjate, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas. Pablo le estaba diciendo y recordando a Timoteo algo que él ya le había enseñado. Sepas cuál es tu rol, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué cosa? De la verdad. Nuestro rol es sabernos conducir en la casa de Dios y proclamar esas verdades y proteger esas verdades, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Dios viviente. Y además fíjate cómo nos ve Dios. Mira cómo Dios nos ve, como columnas y baluartes de la verdad. Dios confiando en seres pecadores, pero que Él se aseguró de redimir, escoger, redimir, salvar, impartirles de su espíritu y su naturaleza. Y entonces Él dice, ahora sí, a través de ellos los voy a usar para que en un mundo de tinieblas, en un mundo de acechanzas, ellos sean columna y baluarte de mis verdades. Qué tremenda responsabilidad tiene la iglesia. Cómo Dios nos ve, cómo Dios ve a su pueblo, a sus hijos, cómo nos ve, así. Debemos dar soporte, eso es una columna. Aquí hay columnas en el salón. ¿Qué están haciendo? Dando soporte, ¿a qué cosa? A sus verdades. Y no solo soporte a sus verdades, tu vida debe ser una columna inamovible. Y no solo un soporte, sino además dice defensores de esas verdades como baluarte. Alguna vez yo ya hablé acerca de eso. ¿Alguien sabe qué es un baluarte? ¿No? Baluarte es un término de milicia. Un fuerte, no, es parte de un fuerte. Es una estructura muy peculiar. Un baluarte, imagínate una fortificación. Imagínate la estructura de los muros de esa fortaleza, porque son muros fortificados. Y después de cierta distancia entre los muros, ponen como torres. Y esas torres se salen de los muros, están un poquito afuera de los muros. Y esos baluartes generalmente tienen 4, 5, 6 o distintos lados. Y salen de los muros porque desde ahí salen los arqueros y desde ahí están disparando a los que están tratando de derribar los muros. Y no había un baluarte en una fortaleza, había varios baluartes. Si tú te imaginas un castillo cuadrado, generalmente en cada esquina había un baluarte. ¿Para qué? Para defender anticipadamente el ataque.
Eso es un baluarte, es una estructura de muros fortificadas con un diseño especial. Los planeaban. Hay planos de cómo se diseñaban especialmente para defender de todos los ángulos. Por eso eran salidos y tenían distintos lados, para que de todos los ángulos pudieran defender la fortificación, los embates del enemigo. Y Dios nos está diciendo que eso somos. A veces ni siquiera, yo te pregunto, Dios nos ve así, pero nosotros a veces ni siquiera leemos la Biblia, la que debemos defender. ¿Y sabes qué está representado? Porque decimos, hay que defender, presentar defensa, ¿verdad? Y usamos el término, porque hasta suena bonito el término, ¿verdad? Milton, ¿cuál es? Cuando defendemos la palabra, si te lo sabes. Es que todo creyente debería ser un apologeta. Ay, ¿qué es apologética? Ah, no, chido. Y ni lees la Biblia. Está mucho de pensar esto, hermano. ¿Cómo me estoy preparando para sostener la verdad como columna? ¿Y cómo estoy yo edificando mi vida? ¿Qué estructuras estoy estableciendo para defender la verdad de todos los ángulos? Porque el diablo te va a atacar de todos los ángulos. ¿Cómo estás estructurando tu vida para que eso no suceda? ¿Cuáles ángulos? Tu vida financiera, tu vida social, tu vida sexual, tu vida laboral, tu vida matrimonial, tu vida parental. Todos los ángulos de tu vida tienen que estar siendo defendidos como un baluarte de la verdad. Para unas veces sí soy bíblico, ¿verdad? Cuando es mi trabajo me conviene y me saco versículos, pero cuando se trata de suplir las necesidades espirituales de mi familia, no saco el mismo ímpetu. Entonces ahí hay una deficiencia en esa estructura. Necesitas ir a casa, hacer un plan especial basado en la palabra y diseñar una estructura que te ayude a defenderte de todos los ángulos, al mismo tiempo que te fortalezcas como una columna. Tito 2:1, ¿qué dice? Allá adelantito, después de Timoteo, está casi luego. Tito 2:1, le dice Pablo a Tito, pero tú, ¿qué cosa? Habla. ¿De qué cosas? Dice ahí, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿De qué hablo? Yo te pregunto, ¿de qué hablamos? ¿Todo lo que hablo es sana doctrina? Y por cierto, ya lo dijimos, quedarse callado, y lo repito porque es importante, quedarse callado ante una situación donde otros hablan fuera de la sana doctrina o en contra de la sana doctrina es pecado. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan 16:13, vamos ahí también. Estamos en el punto número 4, proclamar y proteger verdades divinas. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso tan importante Romanos 8, que seamos del Espíritu y no de la carne, porque si somos del Espíritu, Él me va a guiar a toda la verdad. Asegurémonos de ser del Espíritu y no de la carne para que estemos en la verdad. Primera de Pedro 3:15 es el versículo en el que se sustenta la apologética, defender, ¿verdad? Y este punto 4 tiene que ver con eso. Eso significa la palabra defender, defensa. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Dice ahí,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Híjole, no sé si voy a acabar. Es que hay tanto que hablar. Este versículo que dice, santifica a Dios el Señor en tu corazón. Lo estoy haciendo personalizado. ¿A qué te suene? ¿A qué te suena? Si yo te digo, hermano, necesitas santificar a Dios el Señor en tu corazón. Para empezar, uno no santifica a Dios. Dios es el que nos santifica. Entonces, ¿por qué está diciendo que yo santifique a Dios? Y que además es el Señor en mi corazón. ¿Por qué? ¿Dónde volvemos a encontrar un pasaje similar a este? ¿Alguien se acuerda? Ahí en sus archivos, en su mente, que tú y yo debemos santificar a Dios. Está en el Antiguo Testamento, está en el Pentateuco. Antiguo Testamento, está en el Pentateuco y tiene que ver con Moisés. Ya les di muchas pistas. Fuerte. ¿Pero cuándo? ¿Cuando Dios llamó al pueblo? No. Fuerte. ¿Quién? Cuando Moisés golpeó la roca. Dios, ¿qué le dijo? ¿Golpéala? ¿Qué le dijo? Háblale. ¿Obedeció? Así, a simple vista, pareciera ser tan grave el pecado como para que no lo dejara entrar a la tierra prometida, después de todo lo que Moisés había hecho. Después de, le voy a añadir, porque a veces así argumentamos, después de todo lo bueno que he hecho y nadie ve, nomás porque dije, nomás porque hice, que injusto. Hola. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No entrarás a la tierra prometida porque no me santificaste delante del pueblo. Es gravísimo. Y hoy en nuestros días es increíble que estando en el nuevo pacto, bajo la gracia y con el Espíritu de Dios, Cristo morando en nosotros en toda su plenitud, caigamos en esto todavía. Porque no nos lo enseñan, hermano. Nuestra obligación es santificar a Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué función tiene esta palabra ahora? ¿O qué connotación tiene entonces la palabra santificación? Representación. No represento bien a Dios. Moisés no era ni tenía autoridad propia. Moisés era una autoridad delegada con la responsabilidad de representar a Dios. Para el pueblo, Moisés era Dios. Para el pueblo, Moisés tenía que comportarse y reflejar el carácter de Dios, para que me entiendas. No lo hizo, porque Dios no quería reflejar un carácter áspero, regañón. No, Dios quería reflejar un aspecto de amor, de cuidado y de provisión. ¿Qué pidió el pueblo? Pidió agua. ¿Qué quería Dios reflejarles? Soy un padre amoroso y bondadoso que les va a dar agua porque necesitan agua. Ahí va el agua. Moisés, ven, háblale a la roca y dale agua al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? A ver, y le pega la piedra. ¡Pum! A ver, ustedes rebeldes, no sé qué, otra vez contumaces, que no sé qué. ¿Qué actitud reflejó a Moisés? Se le olvidó a quién estaba representando. Por eso fue tan grave el asunto. Y ese mismo versículo lo jala Pablo desde el Antiguo Testamento y lo viene a clavar en medio de la época de la iglesia, bajo la gracia. Y dice, si ahí Dios fue severo con Moisés, que no santificó al pueblo, ¿cuánto más
hoy? ¿Cuánto más hoy? Nuestro Dios no ha cambiado, hermanos. Las condiciones cambiaron a nuestro favor, porque antes bajo la ley ya todos muertos, parejo, y hoy su gracia es que nos da el poder de obedecer su ley, no de abrogarla e ignorarla, de obedecer su ley. ¿Sí está claro? Este tema es muy, muy tremendo. Entonces vamos a defender la verdad, pero no lo podemos hacer solos, por eso hay que estar sujetos. Y a eso vamos al punto 5. Debemos defender la verdad, proclamar la verdad con un corazón santo alineado a Dios. No debemos contender con las personas tampoco. Dios no te puso a pelear con las personas. No te dijo contiende con ellas. Te dijo defiende mi evangelio. Es distinto. No te pongas al tú por tú diciendo es que yo hago y tú no. No. Aquí dice defiende mi evangelio. Si hablan mal de ti, qué bueno, estás siendo vituperado. Cállate la boca y crece. Qué bueno que están hablando mal de ti y de mí. Pero no rezongues. Si empiezan a hablar mal de la doctrina y de Dios, ahí sí arde Troya, ¿va? Pero con un corazón manso, dice ahí. Que arda la pasión, pero que el Espíritu Santo gobierne con mansedumbre cuando defienda su evangelio y al Señor. 5, rol número 5. La iglesia tiene como rol proveer un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. Proveer un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. No sé si lo ves, pero va en secuencia. Tiene que venir crecimiento. Lo primero es la adoración. Si no entendemos que fuimos creados para adorarle y que Dios nos empieza a transformar y en nosotros empiezan a ver el rol 2, realidades terrenales, expresiones terrenales de su realidad celestial, y luego eso lo aprendo a que es en contexto con mis hermanos en la iglesia local, y ahí entonces voy a nutrirme, voy a crecer y voy a empezar a proclamar y proteger sus verdades divinas. Eso me va a llevar entonces a generar un ambiente cerca de mí. No sé si tú te has puesto a pensar ahora con todo este asunto ambientalista, la tala de árboles, ¿verdad? Zonas y zonas devastadas por el hombre. Lo que tardaron incluso cientos o miles de años en formarse, hablo de bosques, en meses o en poquitos años devastan y talan toda la zona. Y deberíamos ser como los ambientalistas, hermanos. ¿Ah? Ellos van y se paran ahí enfrente del tractor en el árbol y gritan, córtame a mí, ¿verdad? Antes de que cortes al árbol me tendrás que cortar a mí. Okay. ¿Sabes qué nos pasa? Que como no somos idealistas, radicales, apasionados por Dios, no somos capaces de defender sus verdades. Y por esa razón, nuestra zona que nos rodea y la gente que nos rodea se ve como una zona talada, una zona árida, una zona en donde yo permito la tala de verdades espirituales. ¿Qué deberíamos ser? Personas que promueven o propician un ambiente en donde todo crezca, donde la vida florezca. Si la gente se acerca a mí y yo le doy un machetazo o un hachazo, se va a alejar de mí. ¿Ok? Si una persona se acerca a ti y tú la impulsas a crecer, la exhortas con la palabra, la animas a ser más como Cristo, esa persona tú le estás generando un ambiente para que él crezca o ella crezca al lado tuyo. La iglesia es el lugar donde vivimos nuestros procesos y debe ser un ambiente protegido, debe ser un ambiente cuidado, tiene que ser un ambiente en donde somos entrenados, recibimos dirección, recibimos disciplina, no podemos huir de ello. Sí es un lugar también de consuelo, refrigerio, sanidad.
Pero no puedes pasar 10 o 20 años en terapia intensiva. Eso no es así. Si yo me quedo ahí chaparrito, corro el riesgo de que venga, no otro hermano, venga el Señor y diga, hey, este no ha dado fruto, córtenlo. Hay que dar fruto, hay que crecer, no te quedes en el mismo lado. Y pasa porque no valoramos o no entendemos o no aprendimos que la iglesia es un ambiente en donde puedo crecer. Efesios 4 lo explica muy bien. Dice así, Efesios 4:11 en adelante. Dice, y Él mismo, o sea, Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a su iglesia, a los santos. ¿Para qué nos quiere perfeccionar? ¿Para sentirnos bonito con nuestra vida cristiana? No, para la obra del ministerio. Hay un trabajo que realizar. Todos necesitamos en algún momento querer servir y apuntar a la obra del ministerio. Y no me refiero aquí los domingos, me refiero allá afuera. Allá hay que salir a servir. ¿Okay? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y aquí viene nuestra responsabilidad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No uses frases, hermano, como yo me someto a Cristo nomás. No es bíblico. La manera en la que te sujetas a Cristo es a través de tu pastor y tus hermanos en la iglesia. No hay otra manera. Si no, Dios te hubiera creado tu propio planeta en Urano, ¿verdad? Y a lo mejor sería más benéfico que te mandara para allá, ¿verdad? Si allá te gusta estar y nomás acá vienes y convives y metes mala hierba, ¿verdad? Como dirían por ahí, mala leche, mala semilla. Pero no, si Dios realmente ha transformado nuestro corazón, dice la palabra que nos soportemos, dice soporten al débil en la fe, porque es inmaduro, fortalezcanlo y no soportenlo de, hay que aguantarlo, ya expliqué eso, abrácenlo y cárguenlo, es al revés, hay que tenerlo más cerca porque puede causar estragos, ¿ok? La iglesia es un organismo vivo, ¿sí nos queda claro? ¿Y gracias a qué vive? ¿Por qué está viva la iglesia? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso estamos vivos, hermanos. El crecimiento que Dios provee a toda su iglesia, es en todas las áreas de su vida, lo hablamos. Cada aspecto de nuestra vida debe estar en constante crecimiento. Tampoco te excuses. Ya crecí en esto y por eso ahí dejo eso ahí al ladito. Ya después el Señor me hablará. No, todo debe ir en crecimiento, algo integral. ¿Ok? Para eso, entonces, ¿qué necesitas? Ministros, necesitas líderes espirituales. Además, hermanos más maduros que tú. Yo te pregunto, ¿te juntas con hermanos más maduros que tú? ¿Es con los que te relacionas aquí en la iglesia? ¿Es a los que más buscas, a los más maduros? ¿O buscas hermanos inmaduros para pretender crecer, ¿verdad? Pero ahí como poco a poco? Ahí nos la vamos llevando. ¿Sabes por qué nos pasa eso? Es como un aliciente, algo que nos calma. Pues me voy a juntar con porque este no es tan religioso radical.
Con este la paso más chévere porque no me está hablando todo el tiempo de la Biblia. ¿No? Con él puedo ser más yo. No busques a esos. ¿No es lo más sabio? Busca a quien ande en las verdades de Dios, quien te diga las verdades de Dios. Es más, quien te diga tus verdades y te ayude a crecer. Alguien que no te va a dar la razón. Busca a quien te impulse a crecer, quien te incomode. ¿No nos gusta? Claro que no. Ya cada quien tomará su decisión y crecerá. Mateo 18. Creo que no voy a acabar, me quedan 5 minutos. Vamos a apurarnos. Mateo 18 nos ayuda a entender cómo proveer un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. Fíjate, dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando de dos personas que están en comunión, dos personas que están en la iglesia. Ahora, no alces tu mano, no queremos hacer sentir mal a nadie, pero ¿cuántos han pecado contra ti? ¿Cuántos te han hecho sentir mal? ¿Cuántos a lo mejor han hecho algo que fue un agravio, ¿verdad? O que causó una herida en tu corazón? ¿Qué dice ahí? ¿No? Y bueno, y asegúrate de que en verdad haya sido un pecado, ¿verdad? Porque luego a veces somos creyentes tlaquepaque, ¿ah? Claro, hay que ser maduros y saber en qué poner nuestros ojos. Pero fíjate, dice: si tu hermano peca contra ti, y por eso digo, cerciórate que pecó contra ti, porque tu obligación es ir y reprenderlo. Dice ahí, ve y repréndele. Ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Por qué solos? ¿Alguien más tiene que enterarse de lo que te hicieron? Si vas y lo cuentas, ¿qué es? Chisme, murmuración. Y al rato es crítica, juicio, rencor, amargura, y ahí vas a contaminar a muchos. Lo dice la palabra. Córtale, como el superportero, córtale, mi chavo. Aguas con eso. No, ve tú ve y repréndelo. Tú y él solos. ¿Qué dice ahí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es como decir, se restauró la situación, ¿verdad? Volvió. Pero sabes, vuelve y crece, es mejor que antes. Si tú has practicado esto, es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de alguien que toma la decisión y dice: oye, esto está pasando, ¿qué onda? No, pues esto, lo otro, aquí y allá. Vale, nos perdonamos, seguimos. Has ganado a tu hermano. Pero mira qué sigue, verso 16. Mas si no te oyere, dice ahí, ve y chisméaselo a todos tus amigos de la iglesia inmaduros. ¿Así dice? Ve y cuéntaselo a otros de otra iglesia para que te desahogues. Ups. ¿Qué dice? Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos que conste toda palabra. Mira, te voy a decir algo, hermano. En la 1, tache todos. Ahí estamos todos mal. Ya la 2, ¿a qué suena? Ay, no, yo nunca voy a hacer eso. Pues qué mal. Por eso no crecemos en nuestra comunión unos con otros. Hay que tomar testigos. No es incómodo, es bíblico. Y lo bíblico es incómodo. Pero sirve, funciona, hazlo. Toma 1 o 2 para que haya testigos y conste toda palabra. Ahora, busca gente imparcial. Busca gente madura, perdón. Que no te vaya a dar la razón a ti. ¿Ok? Verso 17. Fíjate qué dice. Si no los oyere a ellos, tómala, dice ahí. Dilo a la iglesia. Es decir, se tiene que ir practicando estos ejercicios en la iglesia, hermanos.
Se tiene que hacer. Porque si no lo hacemos, el pecado en medio de nuestras relaciones y nuestra comunión como hermanos va a resultar afectada. Por eso se dividen iglesias, por eso la gente se va de la iglesia y deja de asistir, nunca dijo nada, después uno se entera, es que tenía un problema y nunca dije. Y aquí está la palabra dándonos instrucción cómo solucionar esos problemas. ¿Qué dice después? Y si no oyere a la iglesia. Sí, ahí voy, ¿verdad? Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y todavía dice ahí algo más. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es esto? ¿Qué es un gentil o qué es un publicano? Alguien que no quiere rendir su vida a Cristo. Esta disciplina, mira, porque muchos piensan, no, el pastor no puede correr a nadie de la iglesia. Yo no, pero esta palabra sí. Cuando una persona no hace caso, se tiene que ir exponiendo y no se toma mal, no es algo equivocado. Tomamos un concepto mundano, no, es que yo no quiero ser el acusón, ¿verdad? Cuando te vienen a decir un chiste, como dice el hermano Pedrito Fernández, ¿verdad? Si te vienen a contar cositas malas de mí, no los mandes a volar, ¿verdad? Habla con él, exhórtalo, repréndelo y llamas a la persona de quien habló mal. ¿Sí está cayendo el 20? Imagínate, a mí me vienen a contar algo malo de Pris. Ay, no, pues ahí no va a decir nada porque es su amiga. Por eso no voy. ¿Quién dijo que no voy a hacer nada? Ahora, si yo no hiciera nada, tienen toda la autoridad y libertad de venir y reprenderme a mí. ¿Sí está claro esto? ¿Qué debería yo hacer? Alguien viene y me dice, pastor, es que Pris me dijo y me hizo. Y yo no le voy a decir, ay, sí, qué mala esa Pris, cómo se atrevió a lastimar tu corazón, además ella es madura y no sé qué. Y no. ¿Qué tengo que hacer? Sabiamente concreto una cita, o si puedo al momento, llamo a Pris y le digo, Pris, tal persona me está diciendo esto de ti, ven por favor, necesitamos hablar. Eso no lo hace el pastor solamente, lo deberías hacer tú, y por no hacerlo hay problemas en la iglesia, hay chismes. Lo tienes que hacer. Ahora, si no entiende y sigue, llamas a otros dos y le dices, la última vez que viniste, porque ya supimos que andas chismeando de Pris, y yo te dije y no quisiste, pero ya hiciste más grande el chisme. Hoy traigo a 2 testigos, hoy traigo a Orlando y a Alex, ¿no? Se salvaron, no eran los del chisme ustedes, ¿ah? Y enfrente de ellos quiero decirte lo mismo que te dije, necesitas hablarle a Pris. Es más, vamos a llamarle a Pris. Según vienen, a lo mejor hasta se hablan, se abrazan, se piden perdón, pero se va la persona y sigue, pasa. ¿Qué se debería hacer? Se expone en la iglesia. Hermanos, quiero decirles que está pasando esta situación, ya se trató una vez, se trató una segunda vez con testigos. Les quiero informar. Ay, pastor, ¿tú harías eso? Sí, porque eso dice la Biblia. No estoy exhibiendo a nadie. No es ser juicioso, es ser bíblico, y la Biblia incomoda. ¿Sí está claro esto? Porque los veo con cara, hasta se cruzaron de brazos varios, así de no me parece lo que... No, es broma. Es fuerte esto que estoy diciendo. Es fuerte esto que estoy diciendo. ¿Qué dice ahí Hebreos 12? La disciplina parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Se tiene que exhibir públicamente. ¿En qué sentido? Hermanos, hay que ayudar a esta persona. ¿Quién ha estado escuchando esos chismes? No alcen la mano, ¿verdad? No se hace así en la iglesia, ¿no? Si tú te enteras, pues tienes que ir como el MP. Sí, hay que ir como en el hacer interrogaciones. Tristemente.
Hay que hacer interrogaciones y saber cuál fue el alcance de la contaminación. Y se habla, ¿y tú qué dijiste? ¿Y tú qué? Y cuando se dice y no se exhibe como debió ser, hermanos, no sean tapaderas. No sean tapaderas, están frenando el crecimiento de sus hermanos. Es importantísimo eso que estamos hablando. Se tiene que exhibir para que entonces todos enfoquemos nuestro cuidado en esa persona, o nos abstengamos si se acerca a nosotros y sigue con el chisme. Pero ya se tiene que dar de conocimiento público. Y si aún así sigue el chisme, ¿qué pasa? Tristemente esa persona está demostrando no querer ser cristiano. Dice, tenle por gentil y publicano. Y tiene que salir de la iglesia. Tiene que salir de la iglesia. Porque la comunión entre hermanos es santa y debería ser santa. Y Dios es luz y Él no está en tinieblas. Y nosotros ya aprendimos, no debemos andar en tinieblas. Este pasaje, vamos a terminarlo. Tenle por gentil y publicano. Y mira, ¿en qué contexto usan este versículo? De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo de atar y desatar tiene que ver con disciplina. Es una frase que se utiliza para dar a entender lo que aten es el acuerdo al que llegaron. Lo que quedó amarrado ahí en ese acuerdo entre 2 o 3 personas, Dios lo va a avalar, porque es la disciplina que Dios estableció. ¿Se dan cuenta cómo ese versículo lo han usado para darse y servirse a diestra y siniestra en toda esa doctrina perversa de demonios, mística, ¿verdad? De desatar y atar. No es atar, desatar demonios. Es cerrar acuerdos, hacer amarres, ¿no? En el buen sentido, no decir, ahora es pastor, es brujo, ¿ah? No. Por eso es atar. Vamos a llegar a un acuerdo firme, estrecho. Lo vamos a amarrar, atar. Ya quedamos en este acuerdo y eso va a ser válido y va a estar avalado por Dios. Porque así es como Él lo estableció. Lo está diciendo Jesucristo. Este Mateo 18 lo está diciendo Jesús, nadie más. Jesús estableció esas pautas. Y por eso cuando Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso, si tú crees que puedes ir y hablar mal con otro hermano, ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces ten cuidado, hermano, con tu proceder. ¿Sale? Cierro con eso, no me va a dar tiempo de acabar. Este pasaje entonces nos muestra cómo manejar los problemas de relaciones personales. Y también nos enseña que cuando hay 2 personas ya se considera una asamblea. No necesita haber uno. Con 2 ya es una reunión de los santos. Cuida lo que sucede ahí. Que lo que suceda entre 2 personas sea un culto de adoración. Adoras a Dios con tus palabras y cuenta marido y mujer también. Lo que como esposos hablan. Hay una reunión de santos cada vez que dialogas con tu esposa. Cada vez que te pones de acuerdo con ella. O no hay santidad en las conversaciones que tengo. Cuando hablas con tu hijo. Jóvenes, cuidado con sus conversaciones. Cuiden muchísimo lo que hablan con alguien más. Tengamos temor de Dios y vamos a estar conscientes de que somos una asamblea cuando ya hay 2 creyentes. ¿Sale? Pedir perdón o ponerse a cuentas cuenta como una reunión, cuenta como una asamblea de santos. Y Dios va a avalar eso. Dios va a respaldar cuando nos reconciliamos con alguien. Lo que pasó en la tierra, Dios dice, arriba ya quedó.
El asunto ya quedó. ¿Han oído la frase cabos sueltos? Cuando tú estás con problemas en tu corazón con alguien, no has atado nada, dejaste el cabo suelto. Ve y ata esos cabos con quien sea, conmigo, con tus hermanos, con tu hermana, dentro de tu familia, de tu vínculo. Ata todos los cabos y no dejes nada suelto, ¿sale? Acabamos el próximo domingo, vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor su gracia para practicarlo. Señor, concédenos hoy más entendimiento, más conocimiento. Concédenos hoy, Señor, el que nos podamos arrepentir, que nos podamos sentir mal, Señor, por nuestro pecado. Pero concédenos también hoy, por tu poder, Señor, el ejercer nuestra voluntad y tomar la elección correcta que está pegada a tu palabra. Hermano, hoy es necesario que ejerzas tu voluntad. Si el Señor te habló fuerte, no te vayas de aquí sin ponerte a cuentas primero con Dios. Ata ese cabo. Si estás en desacuerdo con lo que dije, no es conmigo. No te tienes que venir a poner a cuentas conmigo. Si estás en desacuerdo con lo que dije, necesitas atar ese cabo con Dios, porque lo acabamos de leer en su palabra. No es mi palabra, es su palabra. Y si te incomodó tanto que hoy tal vez no tienes la capacidad de orar y de arrepentirte, hazlo en la semana. Hazlo en la semana, porque el rol que Dios te ha dado, hermano, en esta iglesia y como su iglesia es trascendental. Él quiere usarte, quiere llevarte a más. Deja de verte a ti. Dejemos de vernos a nosotros mismos. No se trata de mí ni de ti, se trata de Él. Se trata de Cristo, se trata de su carácter en nosotros, su vida en nosotros, su naturaleza en nosotros. Señor, perdónanos hoy. Perdónanos hoy. No teníamos tal vez este conocimiento. Tal vez no habíamos podido llegar al entendimiento, Señor. Tu palabra no se nos había iluminado en este asunto. Pero hoy que lo conocemos, Señor, nos arrepentimos conscientemente, voluntariamente. Te pedimos perdón si hemos hecho mal, si hemos aceptado o tolerado que nuestra relación íntima, nuestra comunión con otros hermanos no sea santa. Perdónanos si hemos tolerado comunión y relaciones también con los no creyentes. Perdónanos si hemos tolerado el pecado y nos quedamos callados por temor a que nos segreguen, nos excluyan, nos rechacen o se burlen de nosotros. Hemos comprendido, Señor, que nuestra primer función como tu iglesia, el primer rol es rendirte culto y adoración. Ayúdanos que eso sea lo primordial en nuestro corazón para llevar una relación íntima contigo. Y Señor, que podamos crecer y abrazar tanto tus principios, que seamos capaces de ser columna y baluarte de la verdad de tu evangelio, de la verdad de tu palabra, porque es tu persona quien está detrás de ello. Eres tú mismo. ¿Cómo no poner en alto tu nombre y cómo no permanecer firme en tu nombre y cómo no defender tu nombre, Señor, después de todo lo que has hecho por nosotros, que fue dar tu vida en rescate por nosotros? Ahí vemos cuánto nos amas, pero también cuánto anhelas disciplinarnos y llevarnos a crecer. Quebranta, Señor, nuestros corazones. Háblanos, que en la semana podamos volver a escuchar esta enseñanza y seguir alineando cosas en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos. Llévanos con bien, Padre, y que esta semana sea fructífera en ti, Padre. Te lo pido en el nombre
de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a despedirnos.